Listo, empezamos. Como les decía, esta segunda unidad nosotros vamos a recordar un poquito de todo lo que debieron haber visto en el pregrado, también de lo que debieron haber visto en hidráulica aplicada, en donde aprovechando el análisis de aprovechamientos hidroeléctricos, también vamos a dar mano de poder trabajar justamente en dispositivos de protección dentro de estos, de una tipología en específico de una central hidroeléctrica. Sin embargo, en la clase del día de hoy, la programación es poder ver rápidamente, poder refrescar con ustedes la memoria acerca de las tipologías de aprovechamientos hidroeléctricos. Posteriormente veremos algo muy breve, algo muy rápido acerca de los diferentes tipos de turbinas que existen. Y ya con ese preámbulo pasaremos a explicar cómo es que se conforma un modelo de flujo transitorio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Empecemos con esta partecita que es acerca de los tipos de aprovechamientos hidroeléctricos. Previamente, so- listo. ¿Cuál es el objetivo de un aprovechamiento hidroeléctrico? Pues es algo que todos nosotros conocemos y manejamos ese concepto fundamental, pues es aprovechar la energía potencial de un tramo de río. Ese es el objetivo fundamental. Por eso es de que una de las cosas más importantes es poder referir cuál es el desnivel que existe siempre desde el sitio de captación y del sitio de restitución de las aguas al cauce natural que nosotros estamos aprovechando. Entonces, esa energía potencial, en teoría, es la que nosotros vamos a transformar en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica, ¿no? Es un proceso al contrario de un sistema de bombeo, en donde es al revés. La energía eléctrica se convierte en energía mecánica y posteriormente esa energía mecánica mediante el rodete de la bomba y mediante el traspaso de la cantidad de movimiento hacia el fluido, nosotros los que tenemos es finalmente una carga hidráulica. Muy al contrario. Eso, los sistemas de bombeo también ya lo veremos la siguiente semana muy seguramente. De acuerdo, hijas. Obras importantes que están presentes dentro de un aprovechamiento hidroeléctrico, pues obviamente la captación, ya que, como ustedes conocen, hay diferentes tipologías de captación. Tenemos captaciones de fondo, captaciones laterales, en cuanto se refiere a filo de agua, ¿no? También tenemos captaciones que están dadas como laterales, pero utilizan ya diques, presas de una determinada altura, ¿de acuerdo? Función de las captaciones, pues obviamente realizar la derivación del caudal, en este caso de una hidroeléctrica, hacia la casa de máquinas. Esa es la principal función. Y en el caso de las estructuras que nosotros tenemos para poder realizar el cierre transversal, pues obviamente su función es poder crear, en el caso de las obras de captación laterales, es poder crear una suficiente carga para poder ingresar el caudal de derivación y también poder pasar las crecidas. También hay que hacer mención en esta parte de la captación, fíjese, es de que al tener también unas obras anexas, pues obviamente una de esas obras, por ejemplo, el desarenador, el desripiador o el mismo embalse, nos ayudan a poder tener una mejor gestión de los sedimentos que podrían llegar a ser atrapados o potencialmente derivados y llevados hacia la casa de máquinas. Justamente, parte de las obras anexas que tiene la captación es para poder prevenir el ingreso de sedimentos. ¿De acuerdo? Posteriormente tenemos la conducción, que en este caso, pues ustedes, como deben saber, las conducciones podemos tenerlas ya con flujo a superficie libre, podemos tener conducciones también con flujo a presión. ¿No es cierto? Y algo muy importante que hay que destacar en las centrales hidroeléctricas es de que los caudales que se llegan a manejar, pues se manejan en un rango bastante interesante. El rango es bastante amplio, mediante el cual nosotros podemos llegar a manejar eso. ¿No es cierto? Entonces, eso es algo muy importante que debemos tomar en consideración. Aquí, cuando hablamos de centrales hidroeléctricas, pues dándole funcionalidad a estos aprovechamientos, pues a veces es muy común de que utilicemos obras subterráneas, como lo son los túneles, para trabajar asimismo con flujo a presión o con un flujo a superficie libre, en dependencia de cuál sea el proyecto en general. Hecho, parte de la construcción, pues Inges, nosotros tenemos canales, tuberías, y entre ellas también existen algunas otras obras, como lo son los tanques de carga, en el caso de proyectos medianos, y también en el caso de centrales hidroeléctricas que se utilizan obras subterráneas, pues obviamente ahí podemos tener la presencia de chimeneas de equilibrio como órganos de, de atenuación de los transitorios. Una vez más, no nos olvidemos de que el curso que nos atañe aquí es poder llegar a estimar la magnitud de los transitorios, tanto en el tiempo, tanto en el espacio, y cuidar nuestras conducciones. ¿De acuerdo? No nos olvidemos de eso. Ese es uno de los objetivos principales que nos atañe en este curso. Una vez de que pasamos por la conducción, pues tenemos la presencia de las turbinas, que ustedes entenderán de que existen
varias tipologías de turbinas, ¿no es cierto? Turbinas de acción, turbinas de reacción, esta es una de las clasificaciones más interesantes que nosotros llegamos a tener. Y posteriormente, su tipo de descarga, que ya echaremos un ojito despuesito, ¿de acuerdo? Y obviamente después de las turbinas tenemos a nuestros generadores. Cada una de las partes que están relacionadas, cada obra está relacionada a la parte superior con el tipo de energía que manejan, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los esquemas básicos que existen? Pues existen varias, en realidad existen varias clasificaciones, entre las cuales una de las que a mí me llama mucho la atención y es bastante descriptiva para poder comprender un aprovechamiento hidroeléctrico es justamente esto. Es en función de la ubicación y la tipología que tiene la conducción. ¿De acuerdo? Y obviamente eso está muy relacionado al sitio en donde se coloca la casa de máquinas. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, estos esquemas básicos, estos tres justamente son los que podemos encontrar en cualquiera de las descripciones o si alguien ha tenido el, la oportunidad de trabajar en alguna central hidroeléctrica, pues podrá darse cuenta de que cualquiera de estos esquemas puede describir perfectamente a los proyectos en los que ustedes hayan trabajado. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a analizarles de a poquito. Tenemos saltos a pie de presa, tenemos saltos en derivación, saltos con presa y conducción a presión. Los vamos a ir describiendo de a poquito. Entonces, algunos conceptos básicos y fundamentales que debemos comprender, Inges. Esto me gustaría que le peguen bastante atención. Existen varias definiciones básicas, sobre todo, estas definiciones básicas están relacionadas al funcionamiento de las turbinas, ¿de acuerdo? En donde, por ejemplo, el salto bruto es la diferencia de cotas entre la obra de toma y la descarga, siempre tomando en consideración el fondo del río, ¿de acuerdo? El hecho de que, por ejemplo, existe una presa en la obra de captación, pues eso no hace que cambie este salto bruto en realidad, ¿ya? El salto bruto siempre está tomado en consideración entre el fondo del río, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos una presa y eso hace de que se incremente el nivel de superficie libre del agua, hay un ligero cambio. ¿Cuál es este cambio ligero? Es de que también se debe tomar en consideración el sitio en donde se ubique a la obra de captación. Cuando tenemos obras de toma de paso, que también son denominadas como obras de captación a filo de agua, es decir, en donde no se genera un embalse significativo, pues obviamente la obra de captación no estará tan despegada en cota al respecto del fondo del río, pero si tenemos una presa considerable, pues el nivel de superficie libre, dada la acumulación de agua, pues va a ser bastante interesante, por llamarlo así. Otra definición importante, el salto neto, que no es más que el salto bruto, menos todas las pérdidas de carga en el circuito. Y eso es algo que ustedes conocen muy bien, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas de carga que inciden dentro de todo el circuito de circulación del fluido, en este caso agua? Pues serán todas las pérdidas de carga de posición, pérdidas que también están relacionadas con la fricción y las pérdidas locales. ¿De acuerdo? Vámonos acá. Y doy por sentado de que ustedes saben calcular eso, ¿no? Que son, la cuestión de pérdidas tiene que ver mucho con el flujo permanente. Y tenemos el salto neto máximo, salto neto mínimo, el salto nominal. ¿Y a qué viene dado todo esto? Pues es justamente viene dado y relacionado a los diferentes niveles que nosotros podríamos llegar a tener en la captación. Como les decía hace un momento, cuando las captaciones son a filo de agua, pues estos valores de salto neto máximo, salto neto mínimo, el salto nominal, pues varían en unos pocos centímetros o a la final vienen a ser los mismos valores. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando tenemos ya una presa y un embalse, el salto neto máximo está relacionado al nivel máximo normal de operación. ¿De acuerdo? El salto neto mínimo al nivel mínimo de operación. ¿Ya? El salto nominal está relacionado, en el caso de que exista un embalse, pues eso está relacionado a un nivel de superficie libre del embalse, en el cual, mediante un análisis estadístico y también tomando en consideración el, la operación del embalse, se puede llegar a tener una alta probabilidad de ocurrencia de ese nivel de superficie libre. En algunas bibliografías, a este salto nominal se lo considera a veces como se toma en consideración la diferencia del nivel máximo menos la diferencia del nivel mínimo y los tres cuartos de eso. ¿De acuerdo? Entonces, el salto nominal tomará en consideración el nivel de superficie libre del salto net, del nivel mínimo en el embalse, más los tres cuartos de la diferencia del nivel máximo menos del nivel mínimo. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver en un grafiquito después. Tenemos eso acerca de los niveles, de lo que tiene que ver con el salto. Tenemos el caudal nominal. La definición básica es de que es el caudal que permite de que operen las turbinas a una apertura total y con el salto nominal, ¿ya? En algunas oportunidades, pues este caudal nominal se refiere al caudal de diseño que nosotros estamos adoptando y también tiene mucho que ver, Inges, con el diseño que se realice de la máquina, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, el caudal nominal
y como les mencionaba, esto está muy relacionado también a la operación de las turbinas, es aquel caudal con el cual las turbinas operan con una apertura total y en el sistema se genera este salto nominal. ¿De acuerdo? La potencia nominal de las máquinas es cuando se llegan a tener condiciones para el cálculo de la potencia del caudal nominal, el que habíamos visto acá arriba, y la altura nominal, el salto nominal que vimos acá. También se puede llegar a establecer para las turbinas la potencia máxima, ¿ya? También se puede llegar a establecer la potencia de placa del alternador, que ya la veremos despuesito. ¿Cómo podemos calcular la potencia de placa del alternador o también denominado generador? Listo. Entonces, esto algunas de las denominaciones en centrales hidroeléctricas que ustedes las deben conocer con bastante, ¿cuál es la palabra? Deben estar al día con esas definiciones. Empecemos. Saltos a pie de presa, como ustedes pueden ver, y ya podrán inferir. En los saltos a pie de presa, nosotros tenemos la casa de máquinas prácticamente muy cerca de la presa. ¿Eso qué quiere decir? Es pues obviamente de que la conducción es corta en realidad. ¿De acuerdo? Y ahora ustedes mencionarán, ¿y eso en qué incide? Pues incide en muchas cosas. ¿De acuerdo? Sobre todo en el tipo de dispositivos que se pueden llegar a utilizar para poder atenuar el trasiente. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que se puede notar aquí. Para tener un salto a pie de presa, pues evidentemente, ¿qué es lo que debemos tener? Pues se llega a generar con una presa de una altura determinada. Generalmente esas presas ya son de una altura considerable, ¿de acuerdo? Y en las cuales ya se puede llegar a identificar tanto el nivel máximo normal, el nivel mínimo de operación también, que ya hablábamos hace un momento, y también una de las cosas más interesantes es de que en función de estos niveles de superficie libre se define todos estos saltos de acá, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de esta tipología de aprovechamiento hidroeléctrico, la central hidroeléctrica Manduriacu, ¿no? Que está en operación, si no me equivoco, desde el año 2016 y aprovecha las aguas del río Guayabamba, ¿de acuerdo? Sigamos por acá. Este es el denominado salto en derivación, en cambio. ¿Cuál es la diferencia con el salto a pie de presa? Pues desde que la casa de máquinas que aloja las turbinas se encuentra un poquito más alejada. La longitud de la conducción ya tiene un valor considerable, entre comillas, ¿de acuerdo? Pero este salto en derivación tiene una particularidad, como lo pueden observar aquí. Tenemos nuestra derivación, ¿no es cierto? Tenemos una conducción que en primera instancia se la lleva con flujo a superficie libre. Previo al ingreso a la tubería de presión, nosotros llegamos a tener, vamos marcando aquí, tenemos la cámara de carga, o también conocida como tanque de presión, ¿no es cierto? Del cual algunos de ustedes deben conocer muy bien cómo se dimensiona esa cámara de carga. Y esta estructura justamente se encarga de poder presurizar el flujo hacia la casa de máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes podrán notar algo que es muy importante. Dentro de la primera parte de la conducción, se tiene un flujo de superficie libre. Esa es una de las características fundamentales, ¿no es cierto? Y al finalizar este canal, pues está presente la cámara de carga para poder presurizar este trámite de aquí, lo que nosotros conocemos como tubería de presión. De hecho, aquí se puede ver la casa de máquinas y posteriormente también el canal de descarga. Listo. Entonces, este arreglo es muy común de que se lo desarrolle cuando tenemos centrales de pequeña hasta mediana capacidad, ¿ya? Regularmente suele ser así. Sin embargo, alrededor del mundo hay centrales que tienen una potencia instalada bastante interesante que llegan a utilizar este arreglo. ¿De acuerdo? Y hemos de ver unos ejemplitos luego. Este esquemita, tan solo para poder recordarles, ¿no? En este caso, ustedes pueden observar de manera aislada, vamos marcando aquí, la cámara de carga, tanque de presión. Aquí tenemos la turbina y aquí tenemos la restitución. Ahí podemos identificar, Inges, cómo es de que se establecen las condiciones de flujo permanente, ¿no es cierto? Y por aquí también ustedes pueden observar que está presente el nivel estático. Todo lo que ustedes observan en esta imagen es justamente el establecimiento y el cálculo que se debe realizar para el estado estacionario. Y como ustedes ya lo saben, ese estado estacionario para nosotros es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque es la condición inicial para poder realizar el cálculo del trasiente. Hecho. Entonces, échenle un ojo. Tenemos el nivel estático, que eso tiene que ver mucho con el diseño de la tubería. ¿Ya? Tenemos por acá las pérdidas de carga, están por aquí.
Por acá también tienen las pérdidas de carga, ¿ya? Este espacio de aquí, entre la línea de energía y la línea piezométrica, pues es la carga de presión. Son cosas que ustedes ya las conocen. ¿Hecho? Vamos por acá. Y aquí es bastante interesante cómo se puede establecer el salto útil, ¿no? Como ustedes ya entenderán. En este caso específico, pues nosotros llegamos a tener el nivel estático. A ese le quitamos las pérdidas, que estarán representadas por aquí. ¿Ya? Y esta diferencia, en este caso, está representada una turbina de reacción, perdón, en las cuales este salto útil siempre será acotado entre la descarga que tenga la turbina. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes lo que yo he trazado con color azul es justamente lo que se conoce como carga dinámica y lo que está acotado, también voy a dibujar en azul, esto es conocido como la carga de presión, ¿ya? Es la carga de presión o también conocida como el salto útil, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante que destacar de aquí, aparte de todas las condiciones del estado estacionario, es de que cuando yo tengo turbinas de reacción, sobre todo las turbinas Francis, recuerden de que estas alturas útiles siempre se acotan al respecto del nivel de superficie de la descarga. Eso hay que anotarlo y no hay que olvidarnos. En el caso de las turbinas de acción, un ejemplo bastante importante que ustedes deben conocer, son las turbinas Pelton, pues ahí la altura del salto útil y el salto bruto también se lo establece en función del nivel o de la cota que tenga el eje de la turbina. ¿De acuerdo? Eso es algo que se debe destacar aprovechando esta gráfica de aquí. Miren aquí unos ejemplos. Tenemos la central hidroeléctrica Lazán, que está en el sur del país, muy cerca del complejo hidroeléctrico Paute. Aquí está la obra de captación en la parte izquierda y acá en la derecha tenemos una fotografía tomada por un dron, en donde se puede ver esto, ¿no? El tanque de carga. Por acá viene la conducción. Aquí tenemos la tubería de presión y lo que voy a marcar con color rojo, se dejó cambiar. Este de aquí es la descarga del vertedero de la cámara de carga. ¿De acuerdo? Y ahí respectivamente aguas abajo se tendrá la turbina. Noten la importante excavación que se ha realizado para poder emplazar toda esa infraestructura. Listo. Muy bien. Sigamos. Vamos por acá. Y tenemos el último esquema, que es el de salto compresa y conducción a presión. Característica fundamental de esto. Si ustedes pueden ver, la característica principal es de que toda la conducción, vamos a tomar esto, ya, vamos acá. Toda la conducción INGES se encuentra presurizada desde el sitio de la captación. ¿Ya? ¿Qué es lo que regularmente se destaca en esta tipología de proyectos? Es de que se va a tener, a veces, muy, muy recurrentemente se tiene túneles, ¿ya? En primera instancia. Este túnel ya no llega a una cámara de carga, llega a una chimenea de equilibrio y posteriormente de esa chimenea de equilibrio nosotros nos conectamos a la tubería de presión. Es de entender de que las tuberías de presión, con mucha regularidad también, asocian unas pendientes bastante importantes, ¿de acuerdo? Al contrario de las conducciones que le anteceden a estas tuberías de presión, en donde por lo regular lo que se trata de mantener son pendientes bajas y también pendientes que permitan tener una construcción sin un mayor tipo de inconvenientes. ¿De acuerdo? Entonces, este esquema típico INGES es el que se utiliza cuando tenemos caudales interesantes ya y en donde, como ustedes se pueden dar cuenta, todo el sistema está presurizado. ¿Ya? Que todo el sistema está presurizado para nosotros puede llegar a ser una ventaja en cuanto a producción de energía, pero llega a tener una desventaja que en el caso de que este dispositivo, que es la chimenea de equilibrio, no sea diseñado de una manera adecuada, pues se podría llegar a tener problemas por sobrepresiones en el túnel de presión. ¿De acuerdo? Aguas abajo tenemos la casa de máquinas y también tenemos la descarga. Listo. Entonces, de estos proyectos tenemos muchísimos ejemplos aquí en el país, uno de los cuales, este proyecto, que es la Central Hidroeléctrica Mina San Francisco, que entró en operación comercial, si mal no recuerdo, en el año 2018. ¿Ya? Esa central tiene este esquema, trabaja con este esquema de salto compresa y conducción a presión. ¿De acuerdo?
y en donde el túnel, y ya vamos a hacer un ejercicio acerca de esta central de manera específica, en donde el túnel de presión Inges tiene una longitud de aproximadamente 14 kilómetros. La mayor cantidad de esa longitud era con un túnel circular, se la hizo con TBM, y alrededor de 1,5 kilómetros de túnel fue excavado de manera convencional. ¿De acuerdo? Y se tenía una sección transversal tipo baúl. Ya veremos algo sobre esta central hidroeléctrica. Aquí podemos observar en la parte izquierda la presa de hormigón rodillado y acá ya una fotografía de la casa de máquinas en donde se instalaron tres turbinas de tipo Pelton. Listo, Inges. Ahora sí, algo de números. Esta parte de acá arriba ya lo habíamos podido revisar. ¿De acuerdo? Estas definiciones básicas. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa conocer? Pues a lo que a nosotros nos interesa conocer, ya que vamos a trabajar con nuestros transitorios, pues son las siguientes definiciones. En primer lugar, necesitamos conocer la altura neta del sistema, ¿ya? Aplicando la ecuación de Bernoulli-Inges, pues es muy fácil llegar a deducir de que la altura neta del sistema es igual a Z1 entendido como la carga de posición, Z3 es la carga de posición en la descarga, Z1 es la carga de posición en, en la obra de captación, ¿de acuerdo? Menos todas las pérdidas de carga que se inducen en el traslado, en el tránsito de los caudales en todo el sistema, y menos, en este caso, una pérdida de carga que está relacionada a la descarga justamente. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros conocemos esta altura, que obviamente estará relacionada a un determinado caudal, pues se puede llegar a conocer la potencia, ¿no? Y este caudal, obviamente, si ese caudal me permite llegar a tener unas pérdidas tal, y ese es el caudal nominal, pues lo que llegaré a obtener acá es justamente la altura nominal. Y por lo tanto, también llegaré a conocer la potencia nominal. ¿Cuál es el concepto de potencia, Inges? Algo que es muy fácil de recordar, es de que la potencia de un fluido es igual al caudal por la presión. ¿De acuerdo? Y es lo que ustedes pueden observar aquí. Aquí tenemos el caudal y aquí tenemos la presión. Todo esto es la presión. O sea, la altura multiplicada por el peso específico. Y en el caso de poder calcular la potencia de una turbina, pues Inges, como es un sistema en el cual nosotros estamos creando energía, le estamos transformando a la energía potencial a una energía eléctrica, pues tenemos que multiplicar por la eficiencia de la turbina y también por la eficiencia del generador. De hecho, acá una ecuación también que debe ser conocida por nosotros, en donde se establece que la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un recordatorio bastante rápido acerca de las tipologías de las centrales hidroeléctricas. ¿Por qué me animo a hacer esta revisión con esta tipología? Pues que obviamente son bastante serviciales para efecto de la simulación de los trascientes que vamos a realizar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el sistema con el que nosotros vamos a trabajar? Vamos a simular los transitorios con esta tipología de sistemas. ¿De acuerdo? Si tenemos un tiempito viendo cómo nos va en esta semana, Inges pasaremos a hacer también una simulación del transitorio en esta tipología de sistema. ¿De acuerdo? Entonces, primero nos vamos a encargar de un salto compresa y todo el circuito de conducción presurizado y posteriormente trabajaremos, si tenemos el tiempo, en un salto en derivación, en donde tenemos un flujo a superficie libre desde el sitio de la captación hasta la cámara de carga y a partir de ahí se presuriza el flujo. ¿Qué es lo que nosotros tomaremos como sitio, como conducción de estudio? Pues es justamente esta de acá, esta parte de acá. Mucho ojo, Inges. Con esto no quiero decir de que el transitorio no tenga efectos más allá de la parte que no está presurizada. De hecho, sí tiene efectos. Y mediante aquello es justamente cómo se llega a diseñar el vertedero de la cámara de carga y también se toma en consideración cuál debería ser la altura en el caso de que exista un canal en esta parte. Se tiene que verificar la altura ante una eventual elevación del nivel de superficie libre por efecto del transitorio que se transmitió desde la casa de máquinas hacia aguas de arriba. ¿De acuerdo? Pero en este curso, Inges, nosotros nos centramos netamente en el estudio de los transitorios a presión. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Inges, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Decías algo, David? No, Inge, ninguna duda. Ya, seguro. Muy bien. Entonces, esto es tan solo un recordatorio porque esto ustedes deben conocer. Vamos a ver.
Ahora vamos vamos a la siguiente partecita. Vamos a revisar brevemente acerca de los tipos de turbinas, ¿de acuerdo? Que es un tema muy interesante y que también ustedes lo deben conocer. Pero vamos a recordar un poco. ¿De hecho? A ver, vamos por acá. Listo. Un breve recordatorio de las turbinas, de turbinas hidráulicas simples. Vamos acá. ¿Eso qué pasó? Ya, aquí estamos. ¿Qué son las turbinas hidráulicas? Pues son máquinas, ¿no es cierto? Para ser un poco más específicos, son turbomáquinas. ¿Y de qué se encargan? Pues las turbinas hidráulicas de manera específica se encarga de convertir la energía hidráulica a una energía mecánica. Esa es la principal función. Existe una transferencia. Al contrario de un sistema de bombeo, toda la cantidad de movimiento que proviene del circuito de conducción, ¿de acuerdo? Esa dentro de la turbina lo que hace es convertirla en un movimiento netamente en energía mecánica. Permite que las partes móviles de las mismas, como por ejemplo uno de los principales es el rodete, empiece a tener un movimiento, ¿ya? O sea, es una conversión entre energía hidráulica a energía mecánica. Sigamos por acá. ¿Cuáles son las dos categorías principales de las cuales se tienen turbinas hidráulicas? Pues dos. Una, tenemos las turbinas que se las conoce como tuberías de impulso o también tuberías de acción. Y también tenemos las turbinas, perdón, de reacción. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos turbinas? Pues quiero empezar por darles los nombres, que para ustedes debe ser bastante común. ¿Ya? Tenemos las turbinas Pelton, que deben haber escuchado, algunos de ustedes deben conocer estas turbinas físicamente, ¿no es cierto? También tenemos las turbinas Francis, que ya son turbinas de reacción. Tenemos turbinas Kaplan también, ¿de acuerdo? Entonces, cada una de estas tiene su diferente clasificación, una categoría que le abraza a esta tipología de turbinas. Empecemos hablando por estas turbinas de impulso o de acción. ¿Por qué es que se llama turbina de impulso o de acción? Porque finalmente, Inges, una vez de que sale desde la conducción y se reparte al distribuidor, existe un chorro que impacta al rodete de la turbina, ¿de acuerdo? Al rodete pelto, ¿ya? Primera cosa que nosotros debemos tomar en cuenta es de que al momento de que existe la salida del fluido para poder impactar al rodete de la turbina, pues, ¿qué tipo de presión nosotros llegamos a tener? En términos de presión relativa, llegamos a tener una presión cero. ¿De acuerdo? Toda la carga de presión que tenemos en la conducción, pues finalmente se llega a convertir, al tener una presión atmosférica, se llega a convertir en velocidad. ¿De acuerdo? Y esa acción, ese accionamiento del chorro, ese choque del chorro contra la turbina, contra el rodete, perdón, es lo que genera movimiento. ¿De acuerdo? Tal como lo leen aquí. La carga de presión se convierte en carga de velocidad, impacta el chorro y gira el rodete. ¿Ya? Características, pues estas turbinas Pelton Inges, y aquí tenemos que empezar a recordarte que toda turbomáquina, bombas y turbinas, pues no es que funcionan con una misma velocidad de rotación y siempre a un mismo punto de funcionamiento. ¿A qué me refiero como punto de funcionamiento? Pues es la altura y el caudal. ¿Ya? Pues tenemos que recordar de que para cada velocidad nominal de rotación, pues se genera curva de, una distinta curva motriz. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la curva motriz? Pues es la que relaciona la altura versus el caudal. ¿De hecho? Entonces, hablando de esa curva motriz o la curva altura versus caudal, las turbinas Pelton se caracterizan porque esas curvas de eficiencia son bastante planas en un determinado rango de caudal. ¿De acuerdo? Y obviamente, esas curvas relacionándolas con las curvas de eficiencia, pues llegan a referir unas altas eficiencias, inclusive para caudales pequeñitos. ¿Por qué? Porque justamente en función del número de inyectores que tenga la turbina, pues se puede manejar adecuadamente las válvulas de aguja que conforman estas turbinas Pelton. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la recomendación general de implementación de estas turbinas Pelton? Pues son grandes alturas y bajos caudales. Ojo, son recomendaciones generales. Porque como ya vamos a ver despuesito en un nomograma, estas turbinas Pelton también podrían llegar a trabajar en otros rangos. Pero en la generalidad, las turbinas Pelton Inges fueron diseñadas finalmente para grandes alturas
y caudales pequeñitos. Pero ya vamos a echarle un ojo a un homograma que tenemos por ahí. Vamos por acá. Ahora, las turbinas de reacción. Pues el agua ingresa presurizada al tubo espiral. Y dentro del tubo espiral nosotros tenemos el rodete, previo al paso por los álabes. Una de las ventajas de que tenemos en las turbinas de reacción es de que la energía se distribuye de manera uniforme, entre comillas también. Y obviamente se usa la presión para posteriormente convertirla en carga de velocidad bajo el mismo, bajo la misma referencia de una turbina Pelton. Pero ¿cuál es la diferencia, Inges? Es de que en la turbina Pelton, al generarse el chorro, yo ya tengo una presión relativa a cero. En las turbinas de reacción, lo que llega a pasar es de que no existe, perdón, no existe un cambio desde la altura útil hacia una presión atmosférica de manera inmediata, sino que dentro de ese tubo espiral es en donde se produce el giro del rodete y la disminución de la carga de presión. ¿De acuerdo? Entonces, características de estas turbinas. Tenemos turbinas Francis. Una de las desventajas que también podríamos comentar de estas turbinas Francis, pues es de que estas curvas que tienen las turbinas Francis, al relacionar la curva motriz, altura versus caudal, y también la curva de eficiencia, caudal versus eficiencia, valga la redundancia, refieren de que estas turbinas generalmente no pueden llegar a turbinar un caudal menor al 40%. De manera general, ¿no? Todo dependerá del diseño que se haga de la turbina. ¿Y cuál es la recomendación principal? Saltos y caudales medianos, ¿ya? Es una turbina mucho más versátil porque también existen algunas variantes de estas turbinas Francis, como las turbinas Francis lentas, que pueden llegar a operar en otros rangos de altura y caudal. ¿Hecho? Vámonos acá. Tenemos las turbinas Kaplan, que aquí en el Ecuador tenemos instaladas, si no me equivoco, en Manduriaco. Las turbinas Kaplan también son turbinas de reacción, ¿de acuerdo? Y la diferencia es de que esta turbina sí podría llegar a turbinar hasta un caudal del 25% del caudal nominal. ¿Cuál es la recomendación general? De que se recomienda para pequeños saltos pero grandes caudales. Esa es la principal recomendación bajo el espíritu de funcionamiento y movimiento que llegan a tener las turbinas Francis, ¿de acuerdo? En donde el caudal ingresa, el fluido, mejor dicho, ingresa de manera presurizada y posteriormente de manera uniforme se distribuye hacia el rodete. Listo, sigamos, Inges. Esto es una descripción bastante pequeñita y ahora les invito a ver unas gráficas, unos esquemas. Limpiamos esto. Vamos ahí. Miren, Inges, turbinas Pelton. Vamos a ir viendo bastantes cosas puntuales, ¿no es cierto? Turbinas Pelton, pues, como les decía hace un momentito, están recomendadas para bajos caudales y grandes saltos. Sin embargo, se podrían llegar a manejar en otros rangos, ¿de acuerdo? Sobre todo en otros rangos de caudal. Listo. La eficiencia promedio de estas turbinas Pelton es del 90%. Y como ya les expliqué hace un momento, pues el funcionamiento de esta turbina refiere de que todo el agua presurizada llega hacia estas partes que se denominan inyectores, ¿ya? Y esos inyectores no son más que unas válvulas de aguja, como lo pueden ver en esta ilustración de abajo. Esas válvulas de aguja se pueden regular, ¿no es cierto?, para poder llegar a controlar todo el sistema hacia aguas arriba. En una central hidroeléctrica, Inges, debemos mencionar de que el control se encuentra justamente aguas abajo, en el sitio de la casa de máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes pueden ver, una vez de que el agua, el fluido llega al distribuidor, pues a cada uno de estas válvulas de aguja, de estos inyectores, pues se abre e impactan al rodete. ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues el rodete empieza a tener un giro y ya tiene energía mecánica. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Veamos esta ilustración que está ahí, podríamos ver en planta. Acerquémonos a esta. Miren, hay una turbina Pelton de un solo inyector en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces, en esta gráfica, pues es muy fácil de entender. El agua viene presurizada, llega al distribuidor y finalmente, desde la válvula de aguja, sale un chorro que impacta y le da movimiento a ese rodete Pelton. Una de las cosas importantes que debemos destacar es de que las turbinas Pelton, los rodetes Pelton propiamente dichos, tienen estos cucharones, son totalmente perpendiculares al flujo, ¿de acuerdo? Impactan de manera perpendicular, ¿no? Como dirían por ahí, le impacta de lleno el chorro a ese rodete. ¿De acuerdo? Existen algunas variantes de turbinas de acción, como son las turbinas Mitchell-Banky, en donde la diferencia es de que
el impacto del chorro y también la forma que tiene el rodete ya no es de manera perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, esto es justamente una gráfica, algunos esquemillas bastante fáciles de comprender de cómo funciona una turbina Pelton. ¿De acuerdo? Algo muy importante que ustedes deben notar, y también cuando han hecho diseño hidráulico, es de que existen varias recomendaciones en la literatura que están tomando en consideración el diámetro de los sedimentos que nosotros podríamos llegar a dejar pasar o a dejar que se sedimente en el desarenador en función del tipo de turbina que vamos a utilizar en nuestro aprovechamiento hidroeléctrico. Pues, para ser bastante prácticos, en buenas cuentas, las turbinas Pelton, si más pequeñito, las turbinas Pelton son las más afectadas cuando nosotros tenemos un fluido, en este caso agua, con un gran contenido de sedimentos. Y ya se darán cuenta por qué. Les voy a, vamos a hacer un zoom a justamente la razón del por qué. Si tenemos un alto contenido de sedimentos, es mucho más sensible el tema cuando tenemos una tubería de tipo Pelton. Y la respuesta está aquí. Es una válvula de aguja y como ustedes pueden ver, el espacio de obturación es pequeño en realidad. Y peor si no tenemos un control adecuado con los sedimentos. ¿Ya? Se pueden llegar a averiar estas turbinas. De hecho, algo muy importante, Inges. Acuérdense de esta ilustración acerca de esto, de ese deflector que se encuentra ahí. Cuando ya, muy seguramente el día miércoles, regresaremos a ver esta ilustración y veremos la utilidad que tiene ese deflector en cada uno de los inyectores. ¿De acuerdo? Entonces, para tratar de recapitular, turbinas Pelton, regularmente diseñadas para caudales bajos, alturas grandes, ¿de acuerdo? Vamos por acá. ¿Qué es lo que tiene alrededor? Pues alrededor tiene, al menos eso, vamos por acá. ¿Qué es lo que tiene alrededor? Pues tiene o tiene varios jets, o también conocidos como inyectores, que son válvulas de aguja, que se distribuyen alrededor de todo el rodete, ¿de acuerdo? En todo el perímetro. ¿De acuerdo? Y algo que también se debe destacar es de que se llaman turbinas de acción porque obviamente un chorro impacta al rodete. ¿De acuerdo? Y de esa manera se le da movimiento. Como ustedes podrán ver, Inges, aquí problemas que están relacionados a cavitación por descenso de presión en el sistema, pues no hay tal de que existe ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque el impacto del fluido es la presión atmosférica, es a una presión relativa a cero. ¿De acuerdo? Por eso es de que el problema relacionado a cavitaciones en los rodetes Pelton son poco frecuentes en realidad. ¿De acuerdo? El problema que tenemos en realidad en las turbinas Pelton es los sedimentos, son los sedimentos. Ese es el principal problema. ¿Por qué? Porque se imaginan, Inges, tan solo me gustaría que hagan un cálculo. Si nosotros tenemos una carga de presión, vamos a poner de 300, de 300 metros de columna de agua, esa es nuestra altura útil. Por favor, Inges, calculen la velocidad con la que impactaría ese chorro al rodete. ¿Ya? Adelante, por favor. Voy a graficar aquí. Pongamos aquí altura útil, vamos 300 metros de columna de agua. ¿Ya? Quiero saber cuál es la velocidad con la que saldría y con la que impactaría el rodete. ¿Qué dicen X? Velocidad con la que el chorro impacta. 74 metros por segundo. ¿Cuánto? 74 metros por segundo. Se, transfórmale a kilómetros por hora, Javier. Ay, Hazle, a kilómetros por hora. Confirmarán la respuesta del Javier, por favor. No sé yo, pero a mí me da 265 kilómetros por hora. 265 kilómetros por hora. A ver, Pablo también ha contestado por acá. Sí, sí sabemos, Pablo, que es raíz de 2GH, pero quiero saber el valor. ¿Cuánto dijiste, Javier? 200, 65. 265. Pongamos la respuesta aquí, ¿no? Velocidad 265 kilómetros por hora. ¿Qué tal? ¿Qué dice Karina? ¿Qué le parece esa velocidad de impacto al rodete? Es una velocidad alta. No solo alta, Karina, es una velocidad estrepitosa. Ya. Y aquí viene el siguiente problema. El siguiente problema es de que cuando viene agua que tiene un contenido de sedimentos muy alto, o solo pongamos alto, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo agua con sedimento? Al momento de impactarse con esta velocidad de 265 kilómetros por hora, es lo que justamente crea problemas que están relacionados a la erosión de esos cucharones del rodete.
¿De acuerdo? Entonces, los problemas que acarrea el tener una gran cantidad de sedimentos está justamente relacionado por la velocidad de salida, ¿no es cierto? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en eso y con la operación de las turbinas Pelton. Primero, porque puede causar erosiones a nuestros rodetes y la otra, ¿no? Que puede llegar a taponar nuestras válvulas de aguja. ¿Listo? Vamos por acá. Listo, Inges. Vamos por acá. Preguntas, Inges. Está claro. Es tan solo un recordatorio de las turbinas Pelton, ¿no? Vamos a continuar. Ahora, vamos a las turbinas, Francis. Miren, échenle un ojo. Tenemos caudales medianos, saltos medianos también por llamarlos así. Eficiencias promedios, que pueden ir entre 85 hasta 95%. ¿Ya? En cierto rango, pues las turbinas de tipo Francis pueden llegar a ser un poquito más eficientes que las turbinas Pelton. ¿Ya? Algo importante es de que el rodete haciendo un contraste con las turbinas Pelton, los rodetes de las turbinas Francis tienen algunas variantes, algunas formas que están relacionadas a cómo admiten el flujo. ¿De acuerdo? Entonces, existen varias variantes, hay rodetes lentos, normales, rápidos, de flujos axiales y algunas otras cosas más. ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en consideración? Mire, eso aquí, ahí. Ahí ustedes pueden observar una vista en elevación, corte de una turbina Francis, en este caso con un eje vertical. ¿Ya? Las turbinas Francis de eje vertical regularmente están dadas para cuando ya tienen una potencia importante, porque también existen turbinas Francis de eje horizontal, que asimismo comúnmente se las llega a utilizar para potencias pequeñas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Pues, déjenme tomar este marcadorcito. Vamos aquí. Ese es el tubo distribuidor, ¿no es cierto? Y lo que está aquí en la parte interior, vamos a dibujar. Ya me salió mal el dibujo. Lo que ustedes observan ahí es el rodete, justamente. ¿De acuerdo? El paso del distribuidor para que pueda mover el rodete está justamente aquí. Y ese pasito se llaman alas. ¿Ya? Entonces el agua ingresa por aquí. Bueno, esta flechita está mal. El fluido está por acá, distribuido de manera uniforme. Y se da paso, se abren los álabes y el fluido entra en contacto con el rodete. ¿De acuerdo? Algo importante que también se debe mencionar aquí. Pasito. Miren, el agua después de que mueve el rodete, pues cae, pero tiene una presión residual. Y ahí vienen justamente los problemas que tienen estas turbinas Francis. Estas turbinas Francis, uno de los casos típicos de fallo, por llamarlo así, es de cuando existe una despresurización más grande de la que se debería generar. ¿A qué me refiero con eso? En las turbinas Pelton nosotros tenemos controlada cuál es la presión final de destino, que en este caso es una presión atmosférica, presión relativa a cero. Pero aquí una de las cosas que suele ser un problema es justamente de que se puede llegar a despresurizar de una manera importante. Se pueden llegar a tener presiones relativas negativas, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos presiones relativas negativas y son tan negativas, por llamarlo así, que pasan ya la presión de vaporización del agua? Pues empieza el proceso de cavitación. ¿No es cierto? Que es el cambio de fase de líquido a gaseoso por efecto de una disminución de la presión en el sistema. ¿Existe una disminución de la presión en el sistema? Pues sí. ¿Por qué? Porque una parte de esa presión, justamente en que se está convirtiendo en energía mecánica, ¿no? Es lo que le está haciendo mover al rodete y posteriormente le hace mover al eje que tenemos aquí. ¿Hecho? Y posteriormente eso se conecta al alternador, o también conocido como generador. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los problemas, de los primeros problemas que tienen estas turbinas Francis, es de que se pueden inducir problemas de cavitación. ¿De acuerdo? Pero bueno, hoy en día, ya con los modelos físicos que suelen tener los fabricantes, los modelos físicos de las turbinas, también los modelos numéricos que realizan los fabricantes, pues en lo posible se trata de disminuir ese problema. Aquí sí se puede generar problemas de cavitación que afectan directamente al rodete y también puede afectar a este tubo de aspiración, que es el tubo que finalmente dirige el caudal hacia la restitución, hacia la salida. ¿Hecho? Vámonos por acá. Aquí podemos ver un costecito solo de la turbina en realidad. Tenemos distribuidor, pongámosle por acá.
Aquí tenemos el ingreso, son los álabes, y ustedes ahí ya pueden ver el rodete. Pasó. Bueno, ahí ustedes pueden ver el rodete, que es la parte móvil, ¿no? Y que se conecta a lo posterior, a ese eje que se conecta y se acopla el generador. Ahora, Inges, miren, una de las cosas que debemos tomar en cuenta en las turbinas Francis. En las Pelton es un problema los sedimentos. Por eso es que procuramos de que en el desalinador, que en el embalse, que se decanten la mayor cantidad de sedimentos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en primer lugar el paso es pequeñito y también un impacto al rodete de un sólido finalmente a gran velocidad puede generar efectos de erupción. ¿No es cierto? Por su lado, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Si ustedes se fijan, acerquémonos nuevamente por acá. Si ustedes se fijan, el paso del fluido desde el distribuidor hacia el rodete no es tan reducido, ¿de acuerdo? El espacio que nosotros tenemos entre los álabes pues es significativo, en donde no está restringido por una válvula de aguja, por ejemplo, ¿de acuerdo? Sino es un paso un poquito más grande y en donde, pues, si llegasen a existir sedimentos, pues pueden pasar sin mayor problema. ¿De hecho? Entonces aquí problemas de sedimentos en las turbinas Francis se ven un poquito más, se ven un poco más reducido que en las turbinas Pelton, ¿no es cierto? Porque no existe esa restricción de pasar hacia una válvula de aguja con un diámetro pequeño. ¿Listo? Sin embargo, acuérdense de cómo funciona una turbina Francis, ¿ya? Uno de los problemas que vamos a analizar también es el problema de sobrevelocidad, un problema grave, crítico, que está relacionado sobre todo al efecto de un rechazo de carga es el efecto de sobrevelocidad en estas turbinas de reacción, que es totalmente diferente a cuando yo tengo una turbina de acción. ¿Listo? Estas son las turbinas Francis. Echémosle un ojito a las turbinas Kaplan por acá. Turbinas Kaplan recomendadas para pequeños saltos, grandes caudales, ¿no es cierto? Son muy parecidas a las turbinas Bulbo, que son unas variantes de turbinas también. Y tenemos flujos radiales regularmente y tenemos diferentes tipos de rodete. Si ustedes le echan un ojito a esta gráfica, pues la forma que tiene el rodete es muy parecida ¿cómo se llama? A la hélice que tienen los barcos, ¿ya? Es la diferencia con las turbinas de tipo Francis. De ahí lo demás prácticamente es igual, tiene un tubo de aspiración. ¿Dónde está? Ah, aquí podemos ver el rodete, ¿no? Acoplado ya a la parte de arriba con el generador. Tenemos lo que se denomina como tubo de succión o tubo de aspiración, ya para poder realizar la descarga. Ahí ustedes observan que es una turbina también de eje vertical. Vamos por acá. Listo. Vemos las formas, ¿no? De los rodetes que tenemos por aquí. Muy bien. Entonces, pasemos. Algo importante dentro del diseño de un aprovechamiento hidroeléctrico, pues recuerden de qué es esto, el poder realizar la selección de los equipos. No todos los saltos son aptos para todas las turbinas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y también los saltos relacionados con el caudal que nosotros pretendemos derivar como un caudal de diseño o también establecido como un caudal nominal. Aquí un nomograma simple de cuál es la distribución y también el sitio que le corresponde a una selección de las diferentes tipos de turbinas. En este caso, ustedes pueden ver de que las turbinas son las tres simples que hemos descrito, ¿no? Miren, turbinas Kaplan. Vamos a hacerle más grandecito. Miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos en esta gráfica? Si ustedes observan, en el eje de las Y, nosotros tenemos los caudales. Y en el eje de las X, si observan ahí, tenemos las alturas, los saltos. Miren, caudales pequeñitos, que digo caudales grandes, ¿no es cierto? Como está en este caso, ojo, esto es tan solo un nomograma, ya tenemos hasta 75 metros cúbicos por segundo, tenemos turbinas Kaplan, ¿no? En todo este rango de aquí, y fíjense el salto que nosotros tenemos en este caso está entre 1 hasta aproximadamente 30 metros de salto, y los caudales que pueden variar entre 75 hasta 1, de acuerdo al autor de este nomograma. Y algo importante que deben notar es esta, en donde yo estoy marcando con flechas, es una zona en donde se podría llegar a tener o una selección de turbina como turbina Kaplan o una selección como turbina Francia.
¿Ya? Son zonas en las cuales tenemos un traslape. ¿De hecho? A continuación vienen las turbinas de tipo Francis, que sí se puede ver, en donde pues el caudal ya no es tan grande que digamos al respecto de las turbinas Kaplan, ¿no es cierto? Sin embargo, el caudal puede llegar a ser más pequeño. Y lo mismo pasa con la altura. La altura se ha incrementado, ¿no? En este caso vemos hasta 100, de acuerdo a quién generó este nomograma. ¿Listo? Y finalmente tenemos las turbinas, por acá, tenemos las turbinas Pelton, mires. En este caso, pues las turbinas Pelton están más a la derecha en cuanto se refiere a las alturas, ¿no? A los saltos. Y en cuanto a los caudales, ustedes pueden ver de qué relaciona los caudales más pequeñitos que tenemos. De acuerdo a este nomograma, que a nosotros nos permite entender cuál es el modus operandi de la selección de estas máquinas. Repito, existen algunos sitios de traslape y aquí en este nomograma sencillo estamos considerando absolutamente solo estas tres turbinas. Vamos por acá. Tatán. Listo. Vamos por acá. Mire, hay algunas particularidades de las turbinas. Tenemos turbinas de acción. Saquémonos un poquito por aquí. Gráficamente, las particularidades de las turbinas. Fíjense, en la parte izquierda las turbinas de acción, en la derecha las turbinas de reacción. Una gráfica que nos permite llegar a comparar. Tenemos los diferentes tipos de flujo, cómo se llega a generar ese accionamiento. Ustedes pueden ver, aquí tenemos el inyector, ¿no es cierto? Y le hace girar al rodete, ¿ya? En el caso de las turbinas de reacción, pues el flujo se reparte de manera uniforme en el distribuidor, en el caracol, y posteriormente es admitido por los álabes que permiten realizar el giro, ¿ya? Y esta gráfica siempre me gusta muchísimo. Vamos a ponerle más arribita. Esta gráfica, Ingrid. Esta y esta de aquí. Miren, ¿qué es lo que pasa con el comportamiento de la presión de vapor y de la velocidad de vapor para cada una de las formas en cómo se transforma la carga de presión en energía mecánica, en la energía hidráulica en energía mecánica? Alguien que por favor pueda describirnos esas gráficas, viendo qué es lo que sucede. ¿Cómo podríamos explicar esto? Estas dos gráficas de aquí, para cada una de estas turbinas de acción y de reacción. ¿Qué dicen Inges? ¿Cómo podríamos llegar a darle una interpretación a esto? Vamos a ver, ¿qué dice? ¿Qué dice Valerio? ¿Cómo podríamos interpretar eso? Esa gráfica de ahí. Bueno, en una de las gráficas, o sea, se activa mediante los inyectores. Entonces, ingresa el flujo y el movimiento es a través de lo que son los diferentes inyectores. Sí, Valeria, pero me refería a estas gráficas de acá abajo, donde dice presión de vapor y velocidad de vapor. ¿Qué dices, Alejandro? ¿Cómo podrías describir eso? Eh, Uno es constante y uno tiende a ser variable en todo su comportamiento. Ya, perfecto. Perfecto. Empecemos por ahí, Darwin. David, ¿decía de algo? Yo entendía que en la turbina de acción, como el flujo está en la aguja, hasta que llega a la punta de la aguja es constante, y una vez toca la presión atmosférica, la presión de vapor disminuye un montón y la velocidad de vapor sube hasta que se estabiliza, que es cuando ya pasa la cuchara. Mientras que en el otro, como nunca tiene contacto con la presión atmosférica, la presión de vapor va bajando a un ritmo constante, mientras la velocidad de vapor también tiene un pico, que es cuando entra a los rodetes, y después de eso ya se estabiliza cuando sale. Al menos eso entendí. Sí, correcto, David. Justamente eso. Miren, empecemos por las turbinas de reacción. ¿Qué es lo que pasa con la presión del sistema? La presión del sistema baja, ¿no es cierto? Baja de una manera considerable y como les mencionaba es de que esa baja de presión puede llegar a los límites de presiones negativas, ¿ya? Tal que podríamos también llegar hacia el límite de la presión de vaporización del agua. Entonces ahí la presión, como dice el David, está en descenso hasta poder encontrarse, pues, ¿no es cierto? En el caso de las turbinas de acción, ¿qué es lo que pasa con la presión de vapor? Nosotros no podemos llegar al límite de la presión de vaporización. ¿Por qué? Porque la presión última que nosotros tenemos en el sistema, antes de que
llegue a tomar contacto con el rodete, que el rodete obviamente se encuentra a presión atmosférica, es justamente esa presión, más allá, más abajo de la presión, hablando en términos de presión absoluta, más abajo de la presión atmosférica, en el caso de las turbinas de acción, no puedo tener. ¿De acuerdo? Y fíjense en esta gráfica, ¿no? Es bastante fácil de comprender eso. Muy bien. Entonces, echemos un ojito a estas últimas diapositivas. Aquí algunas de las referencias de las patentes, de las potencias, de las eficiencias, de las alturas, otro tipo de turbinas que son las turbinas turbo. Todas estas turbinas de aquí son turbinas de acción. Las Pelton, las Turbo, las Mitchell Banking. Debo mencionar de que las turbinas Mitchell Banking, las turbinas Turbo, son turbinas de acción que son muy utilizadas, pero para saltos pequeños. ¿De acuerdo? Y aquí ustedes pueden ver, ¿no? O sea, tenemos los caudales imagínense, entre 0.025 hasta 10 metros cúbicos por segundo, las Mitchell Banking hasta 5 metros cúbicos por segundo, pero échenle un ojo a los saltos, ¿no? A los rangos de los saltos en los que nosotros tentativamente podríamos llegar a utilizar. ¿De acuerdo? Esta estadística le corresponde hasta, si no me equivoco, hasta antes del año 2009. Sí, Gabriel. ¿Hay alguna que utilice una altura de 1800 o cómo se determinó eso? Hay una gráfica, espero que esté aquí. Hay una gráfica estadística. Déjame ver si está aquí. Ah, déjame ver. Pero sí existe un caso de real donde se usa una altura de 1800 metros. Sí, 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 porque Ah, wow. recuerden, Inges, de que hay varios nomogramas, hay varios softwares que son inicializados por los fabricantes. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos la selección de las turbinas? Y eso era lo que les iba a comentar después. Pues en primera instancia, nosotros nos basamos en la estadística, Gabriel. Entonces, en la estadística basados en las experiencias que han tenido cada uno de los fabricantes, pues se llega a establecer una ecuación mediante una regresión lineal, como la que ustedes pueden ver ahorita en pantalla. ¿En qué es lo que se está haciendo? Pues en este caso se tiene una referencia de carga de diseño y la velocidad específica en función de todas las experiencias que han tenido los fabricantes. Les voy a compartir, creo que esa es una muy buena lectura que podrían realizar, toda la estadística hasta el año 2009, si mal no me equivoco, en donde está todito el listado de las turbinas que estaban instaladas alrededor del mundo. Entonces, sí, muy buena pregunta, Gabriel. Todo esto parte de una estadística en realidad. Todo esto que ustedes pueden leer ahí. E insisto, nuestros predimensionamientos, nuestra selección de las máquinas parten de la estadística. ¿Por qué? Porque recuerden de que una turbina no es algo que vamos a la ferretería y lo compramos, ¿no es cierto? Sino la turbina, al ser un equipo grande ya, tiene que acoplarse a los requerimientos de mi instalación. Por eso es de que cada turbina de los proyectos son totalmente diferentes, para que trabajen con la mayor eficiencia que se pueda y que se deba también. ¿De acuerdo? Entonces, ya les voy a pasar ese documento, Gabriel, para que le busquemos en dónde está esa altura de 1800. Por ahí debo tener ese documento, ahí para que le echen un ojito. Hecho. Entonces, aquí tenemos todas las de acción. Aquí tenemos las de reacción, Francis, ¿no? Estas Kaplan de hélices y aquí algunas referencias acerca de la eficiencia también. Como les decía, las turbinas Francis son un poco más eficientes que las turbinas de tipo Pelton. Aquí están algunos valores. Vamos acá. Algunas particularidades acerca de grandes saltos, medianos saltos. Miren, vamos acá. Echémosle un ojito. Turbinas Pelton, más robustas, lo que les mencionaba, ¿no? Menos peligro de erosión en los álabes, ya comentamos en el caso de que se llegue a tener un control de los sedimentos. Si se llega a tener un control de los sedimentos, pues tendremos menos peligro. Pero si no tenemos control en los sedimentos, pues ahí el problema se agrava. Las reparaciones son más sencillas, obviamente que sí, porque como ustedes vieron, no tienen una unión monolítica, no es un solo cuerpo, en la cual es muy fácil separarle al rodete de todo el distribuidor. En cambio, la turbina Francis, fíjense, hay que desmontar absolutamente todo, ¿no? Para poder acceder hasta el rodete. Regulaciones, presiones, velocidades más fáciles de regular, mejores rendimientos, cargas parciales. Acá turbinas Francis, menores pesos, mayores rendimientos, lo que ya les había dicho. Aprovechan un mayor desnivel, obviamente que sí. ¿Por qué? Porque recuerden de que en las turbinas Francis nosotros llegamos a setear, por llamarlo así, al respecto de la descarga, ya en la restitución del río. Alternadores más económicos y dimensiones en planta un poco más pequeñas, podría ser. En medianos altos, algunas otras cosas, ¿no es cierto? Vámonos por acá. Estas son algunas curvas que relacionan el caudal y la eficiencia.
Recuerden que estas curvas para nosotros son unas curvas de tipo cuadrática y en las cuales ustedes pueden darse cuenta cómo es de que se puede llegar a trabajar. Miren, la curva que está en color rojo le corresponde a una turbina de tipo Pelton, ¿no es cierto? Característica, lo que ya les comenté hace un momento, que tiende a ser una curva más plana. ¿Y esa qué ventaja nos lleva? Pues de que para caudales más pequeños y no necesariamente el caudal nominal, pues se podría llegar de alguna manera a mantener esa eficiencia con la que nosotros seleccionamos con el caudal nominal. ¿De acuerdo? Es una curvita más plana. La número dos es una turbina Francis. Como ven, la turbina Francis tiene establecido de manera muy precisa una zona de alta eficiencia, que es esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Y la eficiencia baja de una manera considerable para caudales más pequeños. Y esa es una referencia común para las otro tipo de turbinas que son de tipo acción, perdón, de reacción. ¿De acuerdo? ¿Por qué es de que la turbina Pelton trata de mantener este comportamiento de tener una curva plana? Porque al tener varios inyectores, pues obviamente se llega a tener un mejor control del caudal. ¿A qué me refiero con eso? De que si yo tengo 6 inyectores y tengo un caudal más pequeño al nominal, pues yo puedo llegar a operar no con todos esos 6 inyectores, puedo llegar a operar con 3, puedo llegar a operar con 4, e inclusive podría llegar a operar con un solo inyector, ¿de acuerdo? Y obviamente, cada uno de esos inyectores hacen de que la eficiencia sea la misma para cada una de sus aperturas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la ventaja de tener una turbina Pelton. Y la otra ventaja también es su modo de funcionamiento cuando se produce un trasciende, para evitar problemas de sobrevelocidad. Muy bien, entonces, esto de manera muy rápida, ¿cómo es que se les selecciona las turbinas? Como les mencioné hace un momento, una turbina no es una máquina que yo la encuentro en el Kiwi, ¿no? En una ferretería. ¿Ya? Una turbina es específica para un determinado salto, para un aprovechamiento. ¿De acuerdo? Entonces, Inges, previamente, para todo lo que exige todas las fases de estudio de cualquier proyecto de infraestructura, que recordarán que tenemos etapas de inventario, en el caso de las hidroeléctricas, tenemos prefactibilidad, tenemos factibilidad y posteriormente pasamos a los diseños definitivos. Al no tener justamente los datos de los fabricantes, sobre todo en etapas preliminares, como son las de prefactibilidad y las de factibilidad, se ve necesario el poder contar con las dimensiones, entre comillas, unas dimensiones preliminares de las máquinas. ¿Por qué? Porque de ello, Inges, depende el tamaño de la casa de máquinas. ¿No es cierto? Entonces, hay varias metodologías, ¿de acuerdo? En donde uno de los parámetros más importantes que se utiliza para poder seleccionar estas turbinas justamente es la velocidad específica, ¿ya? Y la velocidad específica, como ya deberán ir recordando, es un número de revoluciones por minuto que daría una turbina semejante, con la cual una caída de 1 metro proporcionaría una potencia de 1 kilovatio, hablando en términos de modelación física, ¿de acuerdo? Entonces, con estas metodologías que relacionan la velocidad específica, nosotros podemos llegar a obtener relaciones de las diferentes dimensiones de las turbinas. Es decir, puedo llegar a conocer diámetros de los distribuidores, puedo llegar a conocer diámetros totales de las turbinas en planta, ¿no es cierto? Todo basados también en ecuaciones estadísticas. Aquí un resumen bastante rápido, ¿no? Como les decía hace un rato. Estos métodos, sobre todo el método de velocidad específica que es muy utilizado, que inclusive algunos de los softwares, como por ejemplo el Turbine Pro, son métodos que a nosotros nos facilitan llegar a tener las dimensiones de las máquinas, ¿ya? Entendamos de que esas dimensiones son muy importantes para dimensionar las casas de máquinas, en lo que refiere al espacio y también la distribución que está dada en elevación. Entonces ahí un breve recordatorio, ¿no? ¿Cómo se calcula la velocidad específica? Pues la velocidad específica depende de la velocidad sincrónica, de la potencia y de la altura, ¿ya? Ustedes pueden encontrar diferentes ecuaciones con diferentes coeficientes, en las cuales se puede llegar a calcular esa velocidad específica, en dependencia de las unidades con las que se esté trabajando. Entonces ahí pueden ver, una vez de que se conoce la velocidad específica, se pasan a estos nomogramas, ¿de acuerdo? Esto es de destacar. Miren, en dependencia de toda la estadística de altura, caudal y velocidad específica de todas las turbinas que se han instalado en el mundo, pues se plantean este tipo de ecuaciones que provienen de una regresión, regularmente por mínimos cuadrados. Miren, se plantea una relación, entonces se tiene la velocidad específica en función de la altura de diseño, ¿ya? Entonces,
con la ecuación de regresión y la altura de diseño, yo puedo llegar a conocer la velocidad específica también, un tanto al revés. Y como ustedes también pueden darse cuenta, estas ecuaciones de regresión van cambiando a medida de que se van instalando más turbinas alrededor del mundo, ¿no? Y en función de cómo los fabricantes vayan compartiendo esa información. ¿Hecho? Entonces, miren, chévere el tener una ecuación de regresión en donde, conocida la altura de diseño, yo puedo conocer la velocidad específica de esa máquina. ¿De acuerdo? Y miren arriba. Vámonos acá. Se genera este tipo de gráfica, ¿no? Entonces, en donde, por ejemplo, si yo llego a tener una niñita por aquí, una carga de diseño de 100, tengo tres ecuaciones de reversión que me podrían recomendar diferentes velocidades específicas de la máquina, ¿no es cierto? Y eso, Inges, es el punto de partida como para poder pasar a dimensionar los demás elementos de las máquinas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por acácito. Vamos por acá, turbinas Kaplan. Esto estaba netamente referido a turbinas Francis. Kaplan, acá tenemos turbinas Pelton, en donde asimismo, Inges, miren, año de fabricación, ecuación de regresión, ¿ya? E inclusive, ustedes pueden ver aquí, en función de la altura de diseño, y como ves, si te fijas, Gabriel, en esta, por aquí ya tienes esa instalación de 1400 metros de carga de diseño. Y fíjate que estamos tan solo con una estadística de hasta 1977. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que comprendan es de que estas relaciones, energía, velocidad específica, en general, al respecto de la caída de la central del aprovechamiento, pues se basa en estadística a la final. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también el número de inyectores que se pueden llegar a tener. Posteriormente, conociendo la velocidad específica, se puede llegar a calcular ya la velocidad de rotación sincrónica, el número de polos también. Aquí tenemos otro método, pero que se basa en una gráfica, en un homograma, como el que ustedes pueden ver aquí. ¿De acuerdo? Entonces, acá arriba tenemos los diferentes tipos de turbinas, Francis, Kaplan, Turbo, Pelton, Pelton, con diferentes tipos y también número de inyectores. Otros gráficos, Inges. Gráficos potencia, caudal y altura. Estos nomogramas, perdón, son mucho más completos. Entonces ustedes pueden ver salto neto en y el caudal en X, ¿no? En donde ya se han incluido las turbinas turbo y las turbinas Mitchell-Banky en esta parte de abajo. ¿De acuerdo? Como siempre, las turbinas Pelton más arriba. Este nomograma es de otro fabricante, ¿ya? Y miren que la altura en este caso ya está, el límite, tenemos hasta 1000 metros de columna de agua en saltos netos y para las turbinas Pelton hasta 30 metros, por acá, 1030. Y en cuanto al caudal, 2 metros cúbicos en este fabricante. ¿De acuerdo? Acá tenemos turbinas Kaplan en toda esa zona azul. ¿De acuerdo? Entonces eso depende de los fabricantes. Echémosle un ojito a esto en cambio. Miren, estas son para ya turbinas más grandes. En donde, fíjense, la turbina Pelton, vemos esto. La turbina Pelton Inges, aquí está hasta 5 metros cúbicos por segundo. El caudal está en litros por segundo. ¿De hecho? Pero como decía, estas gráficas, estos nomogramas, esos nos facilitan los fabricantes cuando se portan chéveres, o a veces no facilitan nada. Aquí tenemos otros nomogramas, turbinas Pelton, flujos cruzados, hélices, etcétera. Aquí ya una gráfica un poco más elaboradita, ¿no? Turbinas de impulso. Aquí tenemos diferentes tipos de rodetes. Francis rápidas, Francis normales, Francis lentas, que a veces entran en el rango de las turbinas Pelton. Aquí vemos otro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, me parecen, aquí está el fabricante, este es el fabricante, este es WIS, y este nomograma es un poquito más completo ya. ¿Listo? Hay unas fotografías de unas turbinas turbo que están instaladas aquí en la provincia de Imbabura, en la central hidroeléctrica Perlaví. Unas cuantas fotografías nada más. ¿Alguna pregunta, Inges? ¿Alguna duda tengan? ¿Qué les parece si echamos una vistita a algunas instalaciones
de unas centrales hidroeléctricas. Les voy a compartir mi iPad para echar un ojito, para, para complementar esta parte. Vamos acá, salto. Vamos, Inges. Muy seguramente alguien debe conocer esta central. Si conoce, por favor, me ayuda a describir, por favor. Esta central se llama Palmira Nanegal. Está ubicada en el noroccidente, cerca de Nanegal, en realidad, y aprovecha las aguas del río Alambi. ¿Ya? Como ven ahí, es una obra de captación lateral, en donde la obra de captación está por la margen derecha. Ustedes pueden observar aquí, justamente en donde estoy realizando el zoom. Ahí podemos ver las 5 ventanas, los 5 orificios que se tiene para poder realizar la captación del caudal. Sigamos viendo otras del mismo sitio. Aquí ya se puede observar acá, en la parte de aguas abajo, ustedes ya pueden observar el desarenador. Y en el fondo, el azul, ¿no? ¿Listo? El desarenador, ahí se puede observar la magnitud que tiene el embalse. En realidad es un embalse muy pequeño, en donde fíjense que por acá ya se podría llegar a notar los sedimentos más grandes. Seguimos por acá, en el mismo sitio. Aquí ustedes ya pueden ver el desarenador, que está a continuación de la obra de toma. Algunas otras fotitos. Es la obra de captación, es la boca toma, si quieren llamarle por ese nombre. Bueno, ahí tenemos justamente el actuador para la compuerta. También tenemos un actuador para la compuerta. Todo el sistema, podemos ver ahí, visto desde aguas arriba. Aquí pueden observar el desarenador que tiene esta central. Y aguas abajo, ustedes ya podrán observar de que está el canal de conducción hacia el tanque de carga. Sigamos viendo. Ese es un vórtice que el día que visitamos se formaba en los orificios de la captación. Sigamos viendo, sigamos viendo. Captación, ese vórtice también. En ese sitio, ¿qué pasó? Ya, seguimos bien. En ese sitio justamente empezaba ya la conducción mediante el canal. Podemos ver la ocurrencia de algunas ondas en la salida de la transición del desarenador hacia el canal. Vamos por acá. Y aquí ya estamos llegando al tanque de carga, que ya les voy a mostrar desde una tomita, desde un dron. A ver, si nos sigamos. Ahí está la descarga. Vamos a ver. A ver, veamos. Bueno, ahí ustedes pueden ver la. ¿Qué pasó? Se desconectó. Listo, Inges, ahí pueden ver el canal, ¿no? El canal próximo a llegar ya al sitio del tanque de carga. Vamos, sigamos. Ya. Ahí ustedes, Inges, pueden observar el tanque de carga. Un tanque de carga grande, en realidad. Y me gustaría que le vean desde arriba. Vamos a ver. Aquí está. Miren, Inges, en esta partecita está. Van a poder escribir. No puedo modificar. Pero bueno, Inges, lo que ustedes están viendo hacia el noreste es justamente la descarga del vertedero de excesos de este tanque de carga. Y lo que ustedes observan en la parte izquierda es que tiene esa cubierta, pues es la transición hacia la tubería de presión, ¿ya? Entonces,
es del tanque de carga. Ya vamos a ver una tomita hacia aguas abajo también. Vamos a ver. Es el mismo video. Ya, este video es bueno. Fíjense, Inges, cómo llega el agua desde el canal hasta el tanque de carga. Tiene una alineación bastante extraña, bastante rara también y que causa muchos problemas. Todos pueden notar cómo está llegando el agua del canal hacia el tanque de carga. Prácticamente está llegando a 90 grados, cuando deberían tener la misma alineación del eje, ¿no es cierto? Y como ustedes pueden ver en la parte derecha, ahí el agua al tener un flujo preferente, pues se vertía y ahí perdían un caudal en este central. Entonces, echen un ojo ahí y miren, veamos otro videito. Está por aquí. Veamos otro. Bueno, en esa foto es bastante interesante de comentar. Por aquí llega el canal, ¿cierto? Por acá se dirige hacia la tubería de presión y la tubería de presión está alineada hacia acá. Sigamos. Vamos ahí. Más fotografías de esa parte. En esta fotografía que ustedes pueden ver ahí, el día que realizamos esa visita, a esa central se cayó un ternerito al, al canal y fue a parar al tanque de carga. Aquí está ese ternerito. Y que por suerte no tuvimos ternero a la turbina porque aquí tenían unas rejas bastante tupidas. Seguimos. Ya mismo llegamos a la casa de máquinas. Ahí está la alineación completita hacia la tubería de presión. Hay otro video del tanque. Muy bien. Vamos a la casa de máquinas. Mm, mm, Una mm. pregunta, en el diseño se explica por qué hicieron esa transición a 90 grados. No, nunca nos supieron explicar, verás. Nunca, en realidad. Nunca. O sea, me imagino de que tenían alguna restricción de terrenos. Yo creo que es por eso. Porque sí le cachan de que en la parte de la aproximación tienen que hacer esta curvatura grande. Y si no me equivoco, eran algunos cultivos medios caros, porque entendía de que los señores de la hidroeléctrica lo que llegaron a comprar solo fue la franja del canal y con un determinado ancho. Pero como ven, Inges, o sea, no es por murmurar, pero ese es un error de diseño. O sea, no, eso no se hace. Eso no está bien, porque más o menos así a ojo de buen cubero, en lo que se está vertiendo ahí, si ustedes le ven, ¿dónde está para allá? Si ven todo esto, Inges, ahí mínimo se iban unos 100 litros por segundo. Y en el negocio hidroeléctrico eso es una pérdida. Es como que se me están yendo unos fajos de billetes, porque no se están yendo a la casa de máquinas a producir. Entonces, sigamos, ¿no? Tenían una válvula de aire muy cerca a la tubería de presión. Ahí está la casa de máquinas, dos turbinas de tipo Francis, de eje horizontal. Lo amarillo son las turbinas, lo que está en color rojo son los generadores, los alternadores. Algo importante que debemos notar y que me gustaría aprovechar esta fotografía, pues de que vamos hagamos así. El sentido de flujo está, caramba, pasó. Sentido de flujo en este sentido, ¿no? Es entender, en este sentido, ingresa hacia las turbinas. Y noten algo importante, esta es una turbina que digo, esa es una válvula de tipo mariposa, que es la válvula de guardia de la turbina y el generador, de todo el equipamiento electromecánico. ¿De acuerdo? Entonces, las válvulas de guardia
del el equipo electromecánico principal. Son muy importantes, Inges, muy importantes. Ya veremos el día de mañana por qué es que son importantes. ¿Hecho? Entonces, seguimos por acá. ¿Qué más podemos observar? Esto también es muy importante. Marquémosle con verde. Lo que acabo de marcar en color verde es el regulador de velocidad de la turbina, ¿ya? Que es un conjunto oleohidráulico que permite tener la regulación que ustedes observan aquí. Fíjense, esos de ahí, son los álabes, los que permiten admitir el caudal hacia los rodetes. Lo que está en amarillo, ese es el caracol, lo también llamado como distribuidor. Y como ustedes pueden ver aquí, carambas, todo este sistema oleodinámico permite tener una regulación en la apertura de los álabes, en el caso de las turbinas Francis. Listo, ¿qué más podemos destacar de esta fotografía? Los cambios. Bueno, estamos acá, ¿no? En esta parte de la válvula de guardia, que es una válvula de mariposa. Pues aquí está todo el actuador de esa válvula de mariposa. Marquémosle. Ese es el actuador de la válvula mariposa. Y algunos de los sistemas auxiliares que tienen las turbinas y también que necesita la casa de máquinas, como enfriamientos, aire acondicionado y todo lo demás. Sigamos viendo otras fotitos. Este está ahí mismo. Este el nombre, ¿no? Se llama Hidropalmira Nanegal. Ahí está el nombre de los dueños, que es la constructora nacional. Y posteriormente, donde se puede ver. ¿Vieron? Ah, aquí. Ahí pueden ver en toda su magnitud a la turbina. La turbina en color amarillo, en color rojo tenemos al generador. El sistema hidráulico está colocado por atrás. También tenemos, vamos marcando, un color azul, pongamos. Válvula de guardia. Este es el generador. Esta es la turbina. Y lo que está en color rojo, ese es el tubo de aspiración. ¿Ya? Y el sentido del flujo es así. Es la turbina, posteriormente hace girar, termina y el agua sale por acá. ¿De acuerdo? Insisto, esta turbina es una turbina Francis de eje horizontal. Por acá. ¿Qué más podemos notar? No olvidarse de esto, ¿no? Porque de esto vamos a hablar bastante. Le voy a girar. ¿Dónde está para girarle? Aquí. Eso. Ahí sí. Dije una pregunta. Sí, Karina. Dígame. Eh, ¿Existen equipos que tienen sensores para la cavitación? ¿Este tipo de turbinas también tienen este sistema o cómo se puede prevenir esto? ¿O cómo el operador podría detectar que puede producirse una cavitación? De lo que tengo entendido, no, Karina. De las turbinas que yo conozco y también he participado en los montajes, no. No conozco que tengan algún dispositivo. Lo que sí tienen son manómetros que permiten medir la presión. Pero no, eso no basta como para poder llegar a medir, por ejemplo, la cantidad en volumen de aire que se tiene, o sea, ya del agua que pasó de estado líquido a gaseoso. No conozco de eso, Karina. No conozco en realidad y no he visto instalado. Como ven, si le echan un ojito a esta vaina, ahí está un manómetro que es justamente para poder medir la presión que tenemos dentro de la turbina, en esa parte del distribuidor. También tenemos, fíjese acá, Karim, también tenemos otro manómetro ahí, pero sensores que permitan llegar a medir y llegar a tener de una manera directa, si es que está existiendo cavitación, no lo he visto, no lo he visto, Karina. Pero ya se podría llegar a tener una referencia, ¿no? Si tenemos presión aquí, Karina, fíjese, si tenemos presión aquí, en el distribuidor, no está para marcar aquí, y tenemos presión en la salida, pues con ese diferencial de presión nosotros ya podríamos hacer al menos un cálculo preliminar. Se podría calcular el sigma de cavitación, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero sensores yo no he visto, no he visto. Pero muy buena pregunta, Karim. Listo, pasemos a la descarga. En este caso, la descarga de esta central, que no es esa, es esta. Estaba controlada por un vertedero previo a su restitución. Ahí podemos ver la salida ya de los caudales turbinados mediante un canal.
con su restitución al río Alampio. Ahí podemos ver las compuertas de control y en toda su magnitud la casa de máquinas de esta central hidroeléctrica. ¿Qué más podemos ver? Ahí una fotito de la tubería de presión. La mayor cantidad, la mayor longitud, mejor dicho, de esta tubería de presión estaba enterrada. Solo esta partecita que ustedes pueden ver ahí era vista. Estaba la tubería expuesta y aquí pueden ver también en toda su magnitud este bloque de anclaje grandotote, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos ver por acá? Bueno, aquí de más cerca, el sistema hidráulico que les comentaba hace un momentito. ¿Qué más tenemos por aquí? Miren, ahí tenemos la tubería de presión, ¿no? La llegada de la tubería de presión. Y también tenemos ya la válvula de tipo mariposa, que ya para este tamaño siempre es requerido que tenga un contrapeso. Y el contrapeso es esta ruedita que tienen aquí, este contrapeso para poder girar la lenteja que se encuentra en el interior. Veamos más acácito, veamos algunas otras fotitos. Otra vistita, ahí está la turbina, cómo ingresa, ¿no? Se pueden ver los manómetros. En la parte izquierda tienen el generador y en la parte derecha ya es la aspiración, la descarga. Generador en su máximo esplendor. Esta central, si no me equivoco, tenía alrededor de 13 megas, o era 13 metros cúbicos. Yo no me acuerdo, para mañana les ofrezco la potencia. Ahí podemos ver la descarga, el tubo de aspiración, algo de controles también, y el sistema hidráulico. Ustedes pueden ver aquí, un poquito más. Ahí échenle un ojito, Inges. Eso que está en color negro, esos son los álabes. Voy a marcar. Esto, Inges. Estos son los álabes. ¿Ya? Como les decía, esos son los que nos permiten regular la admisión de caudal hacia y que tomen contacto con el rodete. ¿Ya? Otras fotitos por ahí. Algo del edificio de control, tableros, y ahí podemos ver el puente grúa de esta central. Y una fotito ya de salida, estaba desde aguas arriba, aquí se encuentra la captación, ¿no? En la parte de abajo. Y listo, Inges. Entonces, le hemos dado una vueltita a esta central, que es de mediana potencia. Ya me voy a acordar cuál era la potencia. Y hemos podido ver de una manera muy rápida todos sus componentes en realidad. ¿Alguna pregunta que tengan, Inges? Con gusto puedo responderles.